Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. A propósito de la discusión legislativa sobre la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas, se debatió sobre la importancia del tiempo para la familia y el esparcimiento. Hay varios países donde incluso se está avanzando en programas pilotos de reducción de la jornada laboral o de la semana laboral a 4 días, promoviendo un mayor tiempo libre para la entretención y los espacios de ocio. Ser esa supermujer que compatibiliza el trabajo remunerado con las labores domésticas y de cuidado, pudiendo hacerlo todo. O ser una o un ejecutivo que está disponible 24/7, ha sido visto casi como un ejemplo a seguir. Hoy, diversos estudios alertan del impacto negativo para la salud física y mental que pueden tener las exigentes tareas cotidianas. No solo en los adultos, ojo, también en los niños, niñas y adolescentes. Los especialistas hablan de la importancia del aburrimiento y del descanso, mientras que en algunas sociedades se valora que todo el tiempo libre de nuestros hijos e hijas sea ocupado en aprender nuevas habilidades. Si en la antigua Grecia el ocio era considerado una ocupación exclusiva de los hombres libres, los más privilegiados, ¿cuál es su aporte en la actualidad? ¿Debemos pensar el ocio como un vicio, un lujo o un derecho? Para saberlo, hablemos de Chile. Cínico, sinvergüenza, descarado, dragón. Nomás no ofenda, jovencita, que aquí también hay dignidad. Y si la tienes, ¿por qué no trabajas? No hay nada más noble, ni que dignifique más al hombre, ni que sea mejor que el trabajo. ¿Qué va, chiquita? Mira. Por ser mamá, no tuve tiempo. Esa es la ventaja de los años, que tenemos más tiempo y hay que ocuparlo. Traslado en Santiago, y si yo no vivo muy cerca de la oficina, entonces hay un par de horas diarias que ya no pierdo. Esa sobrecarga no es virtuosa, si finalmente lo que nosotros necesitamos es garantizar a los trabajadores que puedan llegar a la casa antes. Uno trabaja para poder tener tiempo libre, no tanto por la plata, poder gastarme esa plata en cosas que me gustan en el tiempo libre, que acumularla por acumularla. Vaya relación en tensión, esa la de trabajo para tener tiempo libre, ocio, calidad de vida, parte de lo que vamos a estar conversando hoy en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Canal 13C. Hoy con nuestros invitados, Christian Berger, doctor en psicología y profesor en la misma Pontificia Universidad Católica de Chile, con investigaciones que se enfocan en las relaciones interpersonales en la infancia y la adolescencia. Bienvenido. Muchas gracias, Lucía. Y con María Teresa Stuben, que es académica del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica, miembro de la Sociedad de Estudios Heideggerianos y del Centro de Estudios Interdisciplinarios Edith Stein de la Universidad Católica. También bienvenida, María Teresa. Muchas gracias. Y muchas gracias a ambos por estar aquí. Psicología, filosofía. Vamos a estar hablando con una serie de especialistas distintos también entre medio para entender esta relación entre ocio, trabajo, tiempo libre, calidad de vida. Desde la filosofía primero. ¿Qué es el ocio, María Teresa? Ay, qué pregunta. La verdad, a ver, primero que nada, yo quería decir una cosa. Yo no soy tanto de televisión como de hacer clases, pero sí que te puedo decir que uno de los temas más importantes y los primeros que se tratan en este momento, estoy haciendo un curso de antropología filosófica, es el ocio, ¿ya? Y los alumnos miran súper sorprendidos esto de cómo el ocio como tema en la universidad. Bueno, a ver, vamos directo. El ocio es dejar de trabajar para producir, porque el trabajo está al servicio de productos, de cosas útiles, es el mundo de la labor, del esfuerzo. El ocio es desembargarse de todo eso, ¿para qué? Para contemplar. Ahora, cortito, el tema también es difícil de tratar, o el tópico del ocio, porque normalmente, y por eso yo creo que los alumnos se sorprenden, el ocio se confunde con la pereza, con la flojera, claro. ¿Ya? Y la pereza más bien, yo te diría, es todo lo contrario. Con pereza no puedes hacer ocio, porque la pereza es desasosiego, es ese desinterés por todo.
también el aburrimiento. El aburrimiento es también un sentirse vacío, que es todo lo contrario de lo que de lo que nos va a traer el ocio y a lo que impulsa el ocio. Vamos a hablar de lo que, ya que mencionaste a los griegos, de cómo entendían el ocio los griegos. Quizás en la raíz etimológica de la palabra podemos encontrar alguna respuesta de por qué se opone a la pereza. Pero antes de eso quiero preguntarte, Cristian, ¿ocio y tiempo libre hoy día son lo mismo? ¿Lo debemos entender como algo similar o son cosas distintas? Yo pienso que es muy distinto, ¿no? El tiempo libre, de partida se define el concepto, es como el tiempo residual, lo que te quedó después de tu jornada laboral o tus obligaciones. Entonces está definido desde el trabajo. El ocio, en cambio, a mí me gusta mucho el concepto de contemplación, lo que mencionabas tú, que es esta idea de un espacio en el cual puedes dejarte llevar, explorar intereses, ¿no? Estructurar de manera distinta. Entonces yo pienso que ya la misma definición de la palabra está mal planteada. El tiempo libre en función de qué. ¿Y libre para qué? Yo, de hecho, el ocio podría ser un espacio incluido durante la jornada, como que complementario, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos a recurrir a eso que tú señalabas, de la contemplación, porque efectivamente antes de que empezáramos el programa estuvimos conversando algunas cosas preliminares y María Teresa nos iluminaba con la raíz etimológica del ocio, que a nosotros nos pareció muy interesante, porque efectivamente nos permite remontarnos primero al rol que históricamente ha tenido el ocio en las sociedades, pero en particular en la filosofía y en el pensamiento griego. Ya. Mira, primero que nada, me voy a referir a un filósofo que dice: la teoría es el gran invento de los griegos, ¿ya? La palabra teoría deriva de thea, espectáculo, y orao, ver, ¿ya? La teoría griega era simplemente la contemplación, el goce de poder percibir, de poder observar sin estar intentando manipular la realidad, sino sencillamente dejando ser las cosas, que las cosas se muestren en su inocencia, ¿ya? Ahora, es muy difícil, por un lado, de producir el ocio, porque nos cuesta mucho dejar la ocupación. Claro. La ocupación, de alguna manera, nos tapa un montón de cosas que en el ocio pueden aparecer, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el ocio, en que tú no estás trabajando ni produciendo nada, pueden aparecer muchos aspectos de ti misma con los cuales tú no quieres tomar contacto, o si tú estás observando la naturaleza, por ejemplo, una serie de preguntas acerca de qué sentido tiene el mundo en que vivimos, qué sentido tiene la belleza que estoy contemplando, preguntarme por el sentido, ¿ya? Qué bueno, vamos a hablar de eso más adelante también, de qué relación tiene el ocio precisamente con el autoconocimiento, pero antes me interesa mucho a propósito esto de llenarnos de actividades. Por ejemplo, y a raíz de que el ocio, nos preguntábamos al inicio, ¿no es cierto?, del programa, si el ocio es un lujo, mientras más alto poder adquisitivo haya o tenga una familia, como que más actividades o talleres puede ponerle a los hijos o hijas, sobre todo porque como que desarrollan habilidades. ¿Y cuán bueno es efectivamente que los niños y niñas estén todo el tiempo en un taller y no permitamos nunca que estén desocupados? O sea, eso supone que en los espacios no estructurados no hay aprendizaje. No hay un supuesto a la base, y que yo solamente aprendo y me desarrollo cuando estoy en un esquema de clases formales con objetivos y con actividades. Lo que nos dice la investigación es que no es así, que uno aprende y desarrolla habilidades constantemente, y en los espacios de ocio, que son espacios no estructurados, efectivamente emerge la creatividad, emergen intereses distintos, emerge el contacto con dimensiones que no están puestas en un programa predefinido, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay una dimensión interesante que es todo el tema de la frustración. Cuando tú estás completamente imbuido en un esquema estructurado todo el día, que no hay tiempo para frustrarte, para no saber qué hacer, ¿no? Yo pienso en el típico comentario de personas mayores que dicen, bueno, abúrrase, está bien, abúrrase, y ahí va a encontrar la manera de entretenerse. Claro, si tú no tienes ese espacio, nunca generas, ¿no?, tus maneras de personalmente ocupar tu tiempo, etc. Entonces, creo que a tu pregunta, tener a los niños completamente colapsados en su agenda, peor que, no sé, el presidente de la República, digamos, ¿no? Me parece que es muy poco promotor del desarrollo. Perfecto, y lo está hablando una persona que se dedica a la psicología y en particular a la psicología, investigando sobre las relaciones interpersonales en la infancia y la adolescencia. Pero hay otros grupos también, yo lo mencionaba recién, ¿no es cierto? Se accede a talleres, a actividades, a
qué hacer en el tiempo libre, o sea, un tiempo libre para hacer algo en la medida que hay recursos económicos también, o que hay otro tiempo, que es el que las mujeres muchas veces no tienen. En la mayoría de la sociedad son las mujeres las que no tienen espacio para el ocio, porque también las labores domésticas y de cuidado ocupan un tremendo espacio de nuestra vida. ¿Cuándo se da ese espacio para el ocio? Bueno, de partida se requiere un tiempo libre, no cabe duda. Pero me quedé pensando otra cosa que no te respondí, que tú me decías la etimología de ocio. La etimología de ocio, o sea, ocio en griego significa scholé, escuela, ¿ya? O sea, imagínate lo poco que tiene que ver el ocio con la escuela, pero justamente, de alguna manera, en los espacios escolares, en la universidad, tendría que darse un espacio para poder tener ese ocio contemplativo, ¿ya? Ahora, tu pregunta era acerca sobre de las mujeres. Mira, por ejemplo. yo te decía algo antes. En el ocio uno se escapa muchas veces y se llena de cosas que hacer porque le da miedo enfrentarse al ocio. Casi yo te diría, he comprobado de repente que estar apurado en la vida casi da estatus. Claro. O sea, es como, tengo tanto que hacer, entonces estoy tapando un montón de, no un montón, pero estoy tapando áreas de la vida, de mí misma, de mi contacto con los otros, que no quiero ver. Y yo diría que en ese sentido, cuando tú hablas de las mujeres, yo veo que a las mujeres las pesca mucho el consumismo, en el sentido de llenarse de cosas, comprar y comprar. El consumismo me consume, como dice Tomás Mulián, comprar y comprar. A la sociedad en general. Porque el temor, me parece a mí, en el ocio, no sé si tú, Cristian, piensas, muchas veces es que en el ocio yo puedo encontrar mi propio vacío y no sé qué hacer con ese vacío. Ahora, Fíjate, yo lo preguntaba específicamente, María Teresa, y Cristian también te invito a contestar, desde el punto de vista de no tener nunca tiempo libre, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la relación del ocio con el trabajo remunerado, ¿no es cierto? Pero también hay trabajo no remunerado, y ahí tampoco hay tiempo entonces para poder dedicarme a contemplar, y en ese caso, Cristian, te doy la palabra a ti, las mujeres también tienen un déficit. O sea, efectivamente, vivimos una sociedad extremadamente inequitativa y en que además el trabajo, como se entiende cotidianamente, que este trabajo remunerado, pareciera no incluir el trabajo no remunerado, ¿no? Como que es una ocupación que está ahí, que no es demandante. Que estás desocupada. Que estás desocupada en casa, que se está solamente con los niños, ¿no? Porque no, claramente eso es un esquema machista estructural que tenemos que modificar. Y creo que la modificación pasa por la legislación de entrada, ¿no? Tenemos que tener legislación que efectivamente pueda establecer criterios de equidad en el tiempo que ocupamos, hombres y mujeres, o quienes hacemos roles de cuidado o de trabajo doméstico. Ahora, tu pregunta de dónde metemos el ocio acá, ¿no? Claro. Vuelvo a mi respuesta inicial. Tiempo libre, ¿qué significa? Tiempo que te quedó residual. Tenemos que lograr que ese tiempo residual sea un poco más amplio, sea distribuido más justamente, más equitativamente, y que además estén los espacios para poder explorar. Te pongo el ejemplo, vuelvo al tema más de niños y adolescentes. Si queremos que un adolescente, un niño, ocupe el tiempo libre, tenemos que ofrecerle espacios y lugares para que efectivamente pueda desplegar ese tiempo de ocio. Porque si no, ¿qué va a hacer? Va a estar encerrado en una pieza con una pantalla. Necesitamos generar espacios públicos, plazas, espacios de encuentro, ¿no? Para que el ocio tenga un lugar de despliegue. Súper importante eso. ¿Cómo fomenta la legislación o la política pública los espacios para el ocio y por qué debiera generarlos además, si insistimos, como tal como decía María Teresa, hasta hace poco o hoy día mismo, no estar apurado, teniendo muchas cosas que hacer, es como mal visto, es lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Pero antes, y a propósito de ocio, ¿cuál es la relación que tiene con el trabajo y cómo lo ve una organización dedicada a los temas del trabajo y los trabajadores? Es lo que nos cuenta ahora Fabio Bertrano, que es director de la OIT para el Cono Sur. Adelante. Poder limitar las horas de trabajo tiene un impacto positivo sobre el bienestar, medido, por ejemplo, en la incidencia de ciertas enfermedades, desde las enfermedades como las coronarias o que tienen que ver directamente con la actividad física, y también aquellas enfermedades psicosociales, ¿eh? Y en ese sentido, poder liberar
al trabajador y a la trabajadora de horas excesivas de trabajo le permite al trabajador y a la trabajadora y a sus familias disfrutar de mayor tiempo para distintas actividades, ¿no? También hay evidencia que la limitación de la jornada tiene un efecto positivo en la productividad, en el sentido que jornadas muy extensas producen una caída en la productividad y esto también tiene un efecto en el desempeño de las empresas. Estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile dedicado al ocio y la calidad de vida, la relación que hay entre ambos, cuando hasta hace muy poco era indiscutible que trabajar 24/7 era sinónimo de éxito. Veníamos recién, antes de irnos a la pausa, de escuchar al director de la OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranovo, hablar de la relación entre tiempo libre y salud, incluso física, y que hasta eso podría ser mejor para las empresas. A propósito de eso también y de la carga laboral y de las horas de trabajo, quiero que escuchemos a una chilena residente en Corea del Sur que vivió la experiencia de las movilizaciones que se opusieron a una reforma que buscaba aumentar las horas de trabajo. La jornada laboral actualmente en Corea es de 52 horas. Estas son 40 horas de trabajo regular y 12 de horas extras. Hace poco el gobierno surcoreano propuso la iniciativa de subir esta cantidad de horas a 69 y argumentaba que más tarde los trabajadores podrían gozar de vacaciones más largas. Se dice que las razones detrás de esta idea es el envejecimiento de la mano de obra en Corea del Sur. Corea es un país en el que la tasa de natalidad es de 0,84 por mujer y es el país con menor tasa de natalidad en el mundo. Esto finalmente los lleva a la necesidad de que la actual mano de obra continúe trabajando. Sumado a esto, la propuesta del aumento de horas de trabajo causó bastante rechazo en las generaciones más jóvenes. Acá se les conoce como generación MZ, que incluye a millennials y a la generación Z, quienes además de su propia experiencia ya en el mundo laboral, han tenido que ver toda su vida el desgaste que esta ha causado entre sus padres también. Incluso acá en Corea existe un término para denotar a la muerte por exceso de trabajo, se conoce como kwarosa, y por lo tanto las generaciones más jóvenes, junto con las protestas que se han visto gracias a los sindicatos, llevaron a que el gobierno coreano diera un paso atrás en esta idea del aumento de horas. Justo estábamos conversando de políticas públicas que incentivaran el ocio y el tiempo libre, lo favorable que sería eso, cuando en otros países lo que se está incentivando es aumentar, por ejemplo, las horas de trabajo. Sin embargo, esto ha sido resistido por distintos grupos de la población, pero hasta hace poco se hablaba de que eran las generaciones más jóvenes, los millennials, la generación Z, los que decían, no, yo prefiero mi tiempo libre antes de o ganar más o tener más trabajo. ¿Cómo este cambio cultural? Primero, ¿por qué se ha producido, crees tú, Cristian, este cambio cultural? Para luego entonces preguntarnos, o si nos puedes responder, ¿cómo es que ha permeado también hacia los grupos mayores? En las dos preguntas no soy para nada experto, ¿eh? Voy a opinar desde lo que se me viene a la mente. Yo tengo la impresión de que había un movimiento en los como objetivos que tienen las personas, ¿no? Veníamos de un mundo en que todo era competitividad, todo era generar más ingresos, generar más riqueza, ¿no? Un modelo muy de acumulación, ¿no? de recursos. Y la sensación que tengo yo es que esto de tener menos tiempo para producir implica tener más tiempo para otro tipo de producción. Por ejemplo, vínculos interpersonales, ¿no? Espacios de comunidad, espacios de proyectos individuales que también son productividad, ¿no? Entonces, como la redefinición de qué significa un tiempo productivo me parece muy interesante. Ahora, Cristian, perdona, igual hay que decir que tú eres experto y tu investigación está centrada en adolescente e infancia, así que no eres tan desconocedor de lo que le pasa precisamente a esas generaciones, pero te quiero agregar una pregunta, que es ¿cuánto ha impactado o impactó la pandemia también en este cambio? Yo creo que la pandemia nos mostró que se puede. ¿No? Que se puede no trabajar 12 horas al día corriendo, llegando a la casa, se puede compatibilizar, se puede ocupar el espacio para construir mejor comunidad, se puede construir el espacio para pasar más tiempo con tus hijos, ¿no? Y eso no te afecta en tu productividad. La productividad, como se mide tradicionalmente, sigue estando, pero ganas productividad, por así decirlo, ¿no? En otras dimensiones de tu vida. Cuando digo productividad, digo disfrute, digo generar buenas condiciones de desarrollo para tus hijos, digo generar mejores relaciones interpersonales, ¿no? Claro, como que la pandemia de todas maneras produjo esa pausa que nos obligó a detenernos y que tú mencionabas, María Teresa, en el bloque anterior, que se nos hace tan difícil
porque además hasta el tiempo libre está bien mercantilizado. O sea, tenemos tiempo libre ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer en nuestro tiempo libre? ¿Vamos a ir al cine? ¿Vamos a hacer deporte? Algo hay que hacer. Claro. Yo creo que las políticas públicas son importantes, pero yo creo que el problema del ocio como actitud vital es también un problema personal y un problema que se puede abordar desde el punto de vista de la educación. El ocio presupone de alguna manera un espacio de soledad en que tú te encuentras contigo mismo. Yo me acuerdo una frase de Juan Ramón Jiménez que me llegó mucho, que decía: tú llevas al ocio lo que tú tienes dentro. Y justamente pienso que eso hace difícil que muchas personas se dediquen a esta contemplación en que no están produciendo objetos, porque la contemplación implica dejar ser a la realidad, que se muestre tal cual es. Yo no voy a fabricar una plancha, no voy a fabricar nada. Sencillamente, ¿qué es lo que hace la contemplación? Te hace descubrir que las cosas son, que son de una manera determinada, de dónde originan, puede ser la pregunta, ¿quién soy yo que está contemplando? Bueno, eso hace muy difícil que las personas creen ese espacio de ocio y de soledad. Yo te diría que el ocio, esta contemplación, implica un cierto contacto amigable con el mundo, en el sentido de no estar como sacándole el máximo de provecho. ¿Ya? Un contacto en que concuerdo con el mundo y ese mundo es el que yo quiero observar. Fíjate que la palabra observar deriva de servare, salvar. Yo quiero conservar y observar. Quiero salvar intacto lo que ahí está. Lo miro en cuanto lo quiero conservar intacto y de ahí me pregunto qué es lo que es. Y eso es la filosofía. La filosofía lo que quiere es justamente llegar a poder, desde la contemplación y desde el asombro que produce la contemplación, porque tú cuando contemplas también te asombras de la realidad, ¿ya? Y la filosofía lo que quiere justamente es acoger esas preguntas que van a surgir en el ocio y el asombro. Perdón, voy a aprovechar la formación de María Teresa para preguntarte, recurrimos habitualmente a celebrar a los clásicos, al Atenas, ¿no es cierto?, donde la filosofía era la actividad principal. ¿En qué momento dejó de serlo? Bueno, yo creo que dejó de serlo con la revolución industrial y con la modernidad, principalmente, ¿ya? Porque en la Edad Media había un equilibrio bastante grande entre la pausa del tiempo libre o del ocio. Piensa las tardes libres en que la gente oía música. El arte es también una manera, si decimos que la filosofía fomenta la contemplación, yo te diría que el arte es también una manera de contemplar, ¿ya? Hay algo que me quedó sonando también al respecto al arte. Es que el ocio tiene algo que ver con la música. La música está hecha de silencio. Y si no hay silencio, no hay música. Si no hay ocio, no hay contemplación y no hay conocimiento. No hay creación. Y no hay creación. Y fíjate, vamos a decir, bueno, de alguien tan antiguo como Aristóteles, pero Aristóteles, el espacio que le da, el significado que le daba al espacio de ocio se traduce en un verbo griego que es eidenai. Era el saber por el saber, el amor a la verdad. Y yo creo que si hay algo que tenemos que recuperar es el pensamiento reflexivo. Porque nos movemos mucho, Lucía y Cristian, pienso yo, en un pensamiento calculador. Esto es de Heidegger, ¿verdad? Sí. En un pensamiento calculador que programa, que calcula, pero no que reflexiona en el sentido. Y quiero hacerme cargo de ese pensamiento calculador cuando también tratamos de que nuestros hijos e hijas o nosotros mismos tengamos muchas actividades que nos hagan más competitivos y más exitosos.
Se recurre al mindfulness, a la meditación en distintos grupos que tienen, vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto?, más acceso al lucro y a ingresos económicos, a esas actividades para encontrar con esos espacios. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú, Cristian, para nosotros y nuestros hijos o con nuestros hijos e hijas poder encontrar esos momentos? Yo creo que de alguna manera lo que me señala María, Teresa, perdón, tiene que ver con esta fantasía del control, ¿no? Queremos controlar todos los espacios y esto de tener talleres, asignaturas todo el día en el colegio, tiene que ver con que uno controla todo y puedes establecer tu predicción de éxito, ¿no? Automáticamente. Y en la práctica lo que nos muestra el ocio es precisamente lo contrario. Es que tú no tienes ese control y lo que va surgiendo tiene que ver con esta relación, como decías tú, amigable con el entorno, que me parece muy bonito el concepto. ¿Qué propondría yo? Propondría muchos más espacios de poca estructura en las escuelas, espacios que puedan ser llenados por los propios estudiantes, ¿sí? Talleres programáticos que no vengan completamente seteados, sino que tengan un espacio de creación, que las asignaturas no estén tan compartimentalizadas, sino que permitan la posibilidad de conversar entre diferentes conocimientos, metodología de talleres, no de proyectos, todo lo que te permita que emerja más lo que tienen las personas dentro, más que ir a tomar lo que está afuera. Perfecto. Es como esta idea de consumir, ¿no? Y que eso además nos genere, como decía María Teresa, el miedo a encontrarnos con nosotros mismos e incluso qué relación puede tener eso con los trastornos ansiosos que hoy sabemos han crecido, por ejemplo, sí, precisamente en los niños, niñas y adolescentes. Súper interesante la conversación hasta el momento. Les pido que no se muevan de las pantallas del 13C porque ya volvemos con este capítulo dedicado al ocio y la calidad de vida. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica y 13C, hoy hablando de ocio y calidad de vida, junto a Cristian Berger, que es doctor en psicología y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y María Teresa Stuben, que es académica del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica. Y ahora vamos a tomar contacto con Villarrica, donde se encuentra el académico doctor en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto, España. Es académico del campus Villarrica de la Universidad Católica y además investigador del Centro de Desarrollo Local de la misma universidad. Profesor Andrés Reed, ¿cómo está? Hola Lucía, muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este apasionante tema. Apasionante tema porque además hace más de una década, cuando esto no estaba ni puesto sobre la mesa, a usted se le ocurre estudiar un doctorado en ocio. ¿Por qué toma esa decisión y cómo se aproxima a esta materia? Mira, bueno, la historia la voy a hacer muy breve, pero yo soy de formación inicial profesor de educación física. Entonces siempre estuve ligado como al tema de la actividad física, el deporte, como una experiencia satisfactoria, entretenida. Pero también siempre tuve otras inquietudes, también de orden social, de orden ecológico, y también como cultural y artístico. Y toda la vida me daba vuelta, me dediqué a la educación ambiental, me dediqué a la educación al aire libre, pero siempre me preguntaba qué une, qué es lo que hace una especie de conversación entre estos temas tan distintos. Y de ahí empecé a investigar. Nosotros en la universidad estudiamos la recreación, pero empecé a investigar y a entender que en realidad había un fenómeno que aglutinaba todas estas vivencias, que era el ocio como una experiencia. Entonces dije que, bueno, esto que me apasiona en mi vida, que me encanta hacer, me interesa mucho estudiarlo para poder enseñarlo también. Y ahí que me decidí. Ahora, ¿cómo se estudia el ocio? ¿Desde qué perspectiva se aborda? Bueno, mira, al menos en el instituto donde yo estudié, en la Universidad de Deusto, tiene un enfoque en aquellos tiempos multidisciplinario, hoy día más bien en un enfoque interdisciplinar, porque el ocio se puede estudiar en realidad desde la economía del ocio, desde la psicología del ocio. Hay muchísima literatura sobre aquello, sobre la sociología del ocio como fenómeno enorme, de una masividad insospechada, pero en el último tiempo se ha hecho un esfuerzo especial por entenderlo de una perspectiva más interdisciplinaria, porque en realidad es un fenómeno muy subjetivo, muy personal, pero en realidad con una complejidad que supera esta disciplinariedad, ¿no? Pero tradicionalmente se ha estudiado distintas disciplinas y en el último tiempo hay esfuerzos más para mirarlo más interdisciplinariamente. Perfecto. Nosotros al inicio del programa nos hacíamos la pregunta de si el ocio es un vicio, un lujo o una virtud o un derecho. ¿Qué nos respondería usted? Yo me quedaría con tus dos últimas acepciones, ¿no? Siento que realmente es una virtud. De hecho, hay algunos autores, especialmente Manuel Cuenca, que es uno de los más connotados en temas de ocio en español, que habla del ocio valioso, el ocio como una experiencia que no solo es virtuosa en términos individuales, sino que es valiosa en términos sociales. Partiría diciendo que es una virtud, que es una experiencia valiosa desde el punto de vista del desarrollo humano,
Y esto se asocia un poco con lo que tú planteabas. El ocio está consagrado como un derecho humano en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en que se plantea el derecho al descanso, a la recreación, al uso del tiempo libre. También está consagrado en el derecho al juego, en las declaraciones de los derechos de los niños y las niñas. Es una necesidad humana. Hay otras perspectivas que lo entienden como uno de los factores más importantes para la percepción de bienestar subjetivo, es decir, para el alcanzar la felicidad. Entonces, en realidad estamos frente a un fenómeno, un hecho que es de importancia capital. O sea, es lo que nos puede, es una de las vías para ser felices. Así de sencillo. Eso le quería consultar, porque al estar consagrado como un derecho en distintas declaraciones o tratados internacionales sobre derechos humanos, es algo que los estados debieran promover. Pero, ¿por qué? Más allá de el disfrute, el vínculo o el bienestar personal, ¿qué beneficio le otorga a las comunidades o a las sociedades, por ejemplo, el ocio, para hacer sociedades precisamente más saludables? Mira, bueno, aquí hay que pensar un poco en el ocio en dos grandes dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con lo que nos provee en términos individuales y personales, que es esta percepción de disfrute, de satisfacción con uno mismo y con la vida, que hay una cosa como uno podría decirlo de perspectiva más individual, ¿no? Pero en tanto el ocio, a cada uno de nosotros, esta experiencia nos permite ser y sentirnos más felices. Pero tiene una segunda derivada que creo que es de igual importancia, que tiene que ver como el ocio, al igual que muchas cosas en la vida, ¿no? Es mucho mejor con otros. Y es mucho mejor con otros en la medida que esto genera una serie de fenómenos asociados a cohesión social, asociados a identidad, asociados a entenderme y tener mejores relaciones con los demás. Mira, a mí me gusta mucho poner ejemplos de las fiestas populares como ejemplos donde uno mismo, en Chile no tenemos, por lo menos en todo el territorio, carnavales tan emblemáticos como en Brasil, otros países, pero en el norte sí tenemos mucho carnaval. Lo que sucede ahí en esas comunidades frente al carnaval, esas comunidades están el año completo preparándose, vinculándose, generando identidad, estableciendo relaciones, muchas veces virtuosas, en un ámbito artístico, un ámbito expresivo, que es una completitud. Es muy bello lo que pasa cuando las comunidades y las sociedades se articulan frente al ocio. Los mismos espacios públicos, cuando uno mira a la gente caminando por los parques, el disfrute que se genera, esa conexión que hay allí, eso todo tiene que ver con una experiencia individual, subjetiva, que se proyecta a un ámbito social, pero que tiene impactos muy grandes en términos incluso económicos, ¿no? Perfecto. No, y para cerrar, me interesa abordar algo que ha estado presente en la conversación y también en lo que usted nos ha comentado, y que son dos ideas que pueden ir de la mano, pero al mismo tiempo pareciera que pudieran estar contrapuestas. Y es que el tiempo de ocio no es necesariamente un tiempo en el que debamos obligarnos u obligar a otros a hacer algo, como por ejemplo participar de las fiestas, hacer un deporte, a propósito de que usted es profesor de educación física. ¿Cómo se compatibilizan esas dos ideas? Sí, mira, bueno, ahí tú apuntas a un hecho que a mí me parece que es crucial respecto del ocio, que es la dimensión de la libertad. El ocio, cuando lo entendemos como una experiencia, es una experiencia en primer lugar que es libertaria y libre elección. Yo elijo lo que quiero hacer. Si alguien me impone el qué hacer, estaríamos diciendo que ya se aleja un poco desde la percepción, desde la experiencia de ocio. Pero es libre y a la vez libertaria, porque en ese hacer yo me siento libre, me siento quien realmente puedo ser y quien soy, una oportunidad de desplegarme. Y por otro lado, satisfactoria, es decir, que me produce disfrute y que eso no está exento de esfuerzo, pero sí me produce un disfrute. Pero también, y esto es lo lindo del ocio, porque como una experiencia tan compleja, porque hay tantos ocios como personas, es que el ocio también tiene esta dimensión que una experiencia que para ti puede ser una experiencia de ocio maravillosa, para mí puede ser algo que no me satisface, no me produce un disfrute. Y esa complejidad es maravillosa porque también yo puedo disfrutar de no hacer nada, que es una experiencia de ocio muy documentada, que seguramente María Teresa y Cristiana habrán hablado algo de eso, de la inactividad. Claro. Porque es muy importante la inactividad como experiencia de ocio. Pero por otro lado, también hay gente que tiene como ocio subir los montes más grandes del mundo y congelarse en el camino. Claro. Entonces...
Claro, y ahí nos conectamos con esa dimensión que es tan personal del ocio, que ha estado expuesta aquí en la conversación que hemos tenido, esa dimensión del autoconocimiento, de la plenitud que se encuentra también en un espacio que quizás hasta puede ser espiritual y filosófico. El ocio como algo valioso es lo que también hemos conversado aquí con el profesor Andrés Ried, que es doctor en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto, España, es académico del campus Villarrica de la Universidad Católica y además investigador del Centro de Desarrollo Local de la misma universidad. Desde Villarrica, y aprovecho de dejar planteado algo, a propósito de que usted está en región, que muchas veces creemos que el éxito o llegar al éxito a veces significa también trasladarse a esas grandes metrópolis donde la vida es tan vertiginosa y estamos en esta especie de ruedita de hámster sin parar, asociando el éxito a esa realidad. Es parte de lo que vamos a conversar en el próximo bloque también. Muchas gracias por esta conversación, profesor. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Lucía, y buena suerte. Así que Cristian y María Teresa, les invito a referirse a eso que acabamos de dejar planteado aquí con el profesor Andrés Ried. Y a usted no se mueva de las pantallas de 3CC porque ya regresamos con Hablemos de Chile. Y llegamos al último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 3CC, hoy hablando de ocio y calidad de vida, junto a Cristian Berger y a María Teresa Stuben. Veníamos recién de escuchar al profesor Andrés Ried poner la palabra felicidad. Y yo quiero mostrarle estas imágenes porque hoy estamos viviendo justo esta tensión. Son las imágenes de esta gerenta de una empresa, estamos hablando de Twitter, que cuando llega su nuevo dueño, su nuevo y polémico y famoso dueño, Elon Musk, se muestra durmiendo en saco de dormir en la oficina, diciendo estoy preparada para el éxito. Y se arma un debate. ¿El éxito es lo mismo que la felicidad, Cristian? No. O sea, de partida el concepto de felicidad es un concepto bastante difícil de concretar, ¿no? Y de agarrar. A mí me gustó mucho lo que decía Andrés sobre la diferencia entre el nivel individual y el colectivo, el de comunidad, el interpersonal, ¿no? Tengo la impresión de que en la escuela y en la educación estamos muy enfocados en medir el éxito individual como si fuera productivo. Cuánto logro, qué puntaje tengo, qué nota tengo. Y todas las demás dimensiones quedan fuera. Lo que podríamos llamar felicidad, porque podría ser bienestar, podría ser sentido de pertenencia, podría ser desarrollo moral, o sea, sentirse una buena persona. Y calidad de vida, que es el nombre del programa. Y calidad de vida, ¿no? Y que no es solamente individual también. También tiene que ver con cómo tú como individuo generas condiciones para que otros estén bien también, ¿no? Eso tiene que ver con un indicador de bienestar y de calidad de vida. Yo, una persona capaz de generar condiciones de buena vida para otros, ¿no? Y eso está ausente en la Eso está ausente hoy en día, no solamente en la evaluación, sino que también en la manera de comprender qué es éxito. Perdón, y no solamente en la vida de los niños y niñas, también en los transversal, adultos. Absolutamente. Perfecto. Sí, absolutamente. María Teresa, tus reflexiones finales sobre este capítulo sobre ocio. Una que no ha sido fácil hablar sobre el ocio porque hay cosas en la vida que tú las conoces solamente por la experiencia. Y yo pienso que temas o objetos como el ocio, como la libertad, como el amor, uno no los conoce si no los experimenta, ¿ya? Entonces, qué ganas de invitar a las personas a vivir esta experiencia de ocio y quizás terminarla con una frase que dice Joseph Piper, que es un autor de un libro sobre el ocio que se llama El ocio y la vida intelectual, y que cuando lo digo a los alumnos quedan como muy tocados. El ocio, dice, es como el silencio que se produce entre dos personas que se aman, que se alimenta del acuerdo que hay entre ellos. No necesita palabras. Simplemente es un instante que es pleno. Y yo creo que el ocio justamente tiene quizás esa dimensión del acuerdo con uno mismo, del acuerdo con el otro, de la plenitud que se siente. Y por eso es algo tan valioso en la vida. Y una última palabrita, así como para el bronce. En Siddhartha de Hermann Hesse, cuando está Siddhartha remando en su bote, en un instante de ocio, dice, he vivido la eternidad de cada instante. Ay, ¿qué se puede decir después de eso? Pero te voy a
decir a ti? Almudena Grandes, la nombraste hace unos minutos en Sí, pausa. una novela muy interesante. Todo va a mejorar, que es su última novela, en que precisamente el tema del ocio y cómo el tiempo está siempre en función de la producción o de que hay que llenar el tiempo, ¿no? Es muy interesante la novela, se la recomiendo, pero yo me quedo también con tus palabras, María Teresa, y nada, disfrutemos el tiempo de ocio que tengamos y aprovechémoslo al máximo. O sea, estábamos pensando hace un rato en Isaac Newton debajo de un árbol, cuando le cae la manzana y piensa en la gravedad. En Arquímedes, en Latina, por ejemplo, en cómo tú también nos mencionabas y conversábamos en la pausa, de cómo en la ducha usamos ese tiempo para meditar y pensar. Una gran invitación hoy día, reflexionar sobre ocio y calidad de vida. Muchas gracias, María Teresa Stuben y Cristian Berger, por esta conversación y a ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nos encontramos la próxima semana. No se lo pierdan y recomiéndanos por las pantallas de 3CC. Aquí estamos.